Movimiento Comunitario Alfa y Omega presenta su programa Armagedón. Gente que se arma con sus propias obras mentales, hechos y conocimientos para enfrentar la revolución espiritual más grande que conocerá este mundo. Los que no investigaron el contenido de los rollos del Cordero no cumplieron con la divina parábola que dice: el que busca encuentra. Esta significa en revelación que toda criatura humana debió haber sido en la prueba de la vida el más grande investigador en las cosas del Padre, y debió serlo por sobre todas las cosas imaginables. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se tomaron el trabajo de buscar en la vida, a que entren los que no se tomaron ningún trabajo en buscar. Alfa y Omega. Las gracias al equipo de la radio también que nos acompaña y a todos los hermanos que nos permiten ingresar a sus hogares a nivel nacional a través de las diferentes estaciones de Radio Cielo, y recuerden que en la red www.radiocielo.com.pe nos pueden también ubicar a través del canal de Radio Cielo YouTube. Estados Unidos entrena a los nuevos golpistas en América Latina. Es el titular de un interesante artículo de Emir Sader, un analista, politólogo brasileño, que a lo largo de su trayectoria ha venido contribuyendo de manera muy seria con aportes respecto a la situación geopolítica en nuestro continente. Y es importante que nosotros tomemos conciencia respecto a esta situación y los nuevos mecanismos que se están utilizando para estos golpes. Estados Unidos ha preparado, como todos sabemos, a golpistas desde hace mucho tiempo. Muchos de ellos participaron en el famoso Plan Cóndor a través de la fundación de la Escuela Superior de Guerra, que se fundó por Golbery de Ducoto Silva y Humberto Castelo Branco, que habían convivido en algún momento con las tropas norteamericanas durante la participación de Brasil al final de la Segunda Guerra Mundial en Italia, junto a la Escuela de las Américas en Panamá. Es donde se formó, hermanos, así la generación que preparó y puso en práctica el golpe militar de Brasil el año 1964. La doctrina de seguridad nacional y los métodos de tortura fueron las dos claves esenciales del régimen de terror que fue implantado en Brasil y en los otros países del cono sur de América Latina. En la posguerra fría, queridos hermanos, los Estados Unidos buscaron su nuevo enemigo, figura esencial, por supuesto, para exorcizar hacia lo exterior los problemas de la sociedad norteamericana. Junto al narcotráfico se fijaron en el terrorismo. Como parte de esa lucha en contra del terrorismo con toda amplitud que George Bush pasó a dar el tema, se desarrolló un campo de actividad llamado el contraterrorismo, con parte de la función de policía del mundo que Estados Unidos asumió, ¿no?, después del atentado de 2001, donde el blanqueo de dinero pasó a ser parte de esa acción, en la creencia de que el terrorismo lavaba sus recursos en los mecanismos bancarios. Se pasó a la investigación y castigo en los casos de blanqueo de dinero, incluyendo la cooperación formal e informal entre los países, confiscación de bienes, métodos para extraer pruebas, negociación de relaciones, uso de examen, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, aparte de ello, la cooperación formal e informal entre los países, métodos para extraer pruebas, negociación de delaciones, uso de examen como herramienta y sugerencias de cómo tratar con las organizaciones no gubernamentales, o sea, las famosas ONGs, sospechosas de ser usadas para financiamiento ilícito. En el seminario Proyecto Puentes, construyendo puentes para la aplicación en Brasil, cuyo tenor fue revelado por Wikileaks en octubre del año 2009 en Río de Janeiro, contó con la presencia nada menos que de autoridades norteamericanas encargadas de la formación del nuevo personal al servicio del imperio, para consolidar el entrenamiento bilateral de aplicación y habilidades prácticas de contraterrorismo. Han participado, hermanos, promotores y jueces federales de 26 provincias brasileñas, además 50 policías federales de todas las provincias, en la más grande reunión que contaba también con representantes de México, ojo a esto,
Costa Rica, Argentina, Panamá, Uruguay y Paraguay. En el transcurso de la reunión intervino nada más que Sergio Moro, el hoy conocido promotor brasileño que pretende ser un justiciero al margen de la ley en contra de la corrupción. Él habló sobre los 5 puntos más comunes de lavado de dinero en Brasil. Los participantes han solicitado entrenamiento adicional sobre la búsqueda de evidencias, entrevistas e interrogatorios. Ese interés se daría porque la democracia brasileña no tiene todavía 20 años de edad. Así los jueces federales, los promotores, los abogados son novatos en el proceso democrático, no fueron entrenados en cómo lidiar con largos procesos judiciales y se encontraron incapaces de utilizar eficazmente el nuevo Código Criminal que fue completamente alterado. El informe pide, en los resultados de la reunión, que se realicen cursos más profundos en Sao Paulo, Curitiba y Campo Grande. El informe concluye que el sector judicial brasileño claramente está muy interesado en la lucha en contra del terrorismo, pero necesita herramientas y entrenamiento para empeñar fuerzas eficazmente. El surgimiento de gobiernos que contrarían las orientaciones de Estados Unidos fue la oportunidad que esperaba Estados Unidos para adaptar esas orientaciones a proyectos de desestabilización de sus gobiernos, apoyados en acciones que se concentran en la denuncia reiterada de supuestas irregularidades cometidas por esos gobiernos, por los partidos que los apoyan y por sus líderes. La contribución de Moro y de sus comparsas es la de usar los métodos que aprendieron con los norteamericanos, que incluían ya el uso de las delaciones, entre otros métodos, para destruir la democracia reconstruida después del agotamiento de las dictaduras militares instaladas por las generaciones anteriores de golpistas igualmente formadas por los Estados Unidos. Ahora, los datos revelados por Wikileaks ya habían demostrado que la información fruto del espionaje, justamente, hermanos, hecho por el gobierno de los Estados Unidos en la presidencia de la República de Brasil, en el Ministerio de Minas y Energía y en Petrobras, fue suministrada a Sergio Moro y su comparsa para que dieran inicio a las denuncias en contra del gobierno del PT. Esa reunión de 2009 es significativa de los nuevos métodos de desestabilización política generados por Estados Unidos con intervención escandalosa en los asuntos internos de los otros países, violando su soberanía y contando para ello con miembros del Poder Judicial y de la Policía. Ese fue un episodio preparatorio de Estados Unidos de la nueva violación de la democracia brasileña, apoyado en personajes que representan directamente los intereses del imperio como Sergio Moro y su comparsa. Con esto, hermanos, sale a la luz también el tema de Odebrecht, y que no nos sorprenda, y por eso les decíamos nosotros, algo se viene detrás de todo esto, que Estados Unidos sea hoy el que esté revelando los casos de corrupción de Odebrecht, no es casual. No es que a Estados Unidos le interese luchar contra la corrupción, por supuesto, si es el país más corrupto del mundo, sino que aquí hay intereses claros de desestabilizar gobiernos y no permitir que retornen, como sucedió en algún momento en Nicaragua con el retorno del Frente Sandinista. Lo que quieren es sepultar, ¿no?, a estos gobiernos y, por supuesto, hermanos, promover e impulsar también derrocamientos de otros gobiernos en la región. Estos mecanismos que se están utilizando hoy en día son bastante serios y preocupantes, por supuesto, y debe de llevarnos a tomar mucha atención a estas formas que no son nuevas, pero que casi no se conocen, ¿no?, de injerencia por parte de los Estados Unidos. Está ya Armando con nosotros, a quien saludamos. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está, hermano Carlos? Muy buenas noches. Buenas noches también a nuestros estimados oyentes. El tema de Odebrecht, Armando, por supuesto, sigue en el epicentro de la atención noticiosa, aunque hoy se ha hablado y se dice que va a haber una lista que va a ser más grande que la de la corrupción de Fujimori, y parece que Toledo sería el primero, dado que ya pasó sus 10 años de inmunidad, que podría estar preso. En el fondo, la denuncia a Odebrecht revela la corrupción sistémica en Latinoamérica. Entonces, nosotros en este caso, lo que tenemos que comprender es eso, que la corrupción no es fruto de unos empresarios, un grupito de empresarios que por su lado están, no. Hermanos, esto tiene que ver con el funcionamiento de un sistema inmoral, de un sistema injusto, desigual y corrupto. Esta constructora brasileña, Odebrecht,
Recuerden ustedes que conquistó América Latina vendiendo grandes obras de infraestructura. Ha estado presente nada menos que en 27 países, Armando. Las empresas fundadas por el ingeniero Norberto Odebrecht en los años 40 construyó líneas de metro en Perú, centrales hidroeléctricas en Panamá, carreteras en Argentina, pero ese éxito tenía trampa. Las empresas han aceptado pagar $3.500 millones de multa, la mayor de la historia, por soborno, tras ser acusada de entregar 439 millones a políticos, partidos y funcionarios en al menos 12 países para garantizar la adjudicación de obras públicas. Un método nada nuevo ni santo, por supuesto, pero que se da en lo macro y se da en lo micro permanentemente en un sistema tan corrupto como es en el que vivimos, y especialmente en este modelo económico que se nos ha impuesto, neoliberal, que ha convertido esta extraña costumbre en un modus operandi, ¿no? Y bueno, esto por ser vamos a llamar una empresa internacional, o queremos llamarlo casi ya transnacional. ¿Qué socios acá en el Perú? Definitivamente, ¿no? Y si esto se investiga, este mismo ejemplo se da casi en todas las empresas, en ese sentido. Si uno empezara a investigar, salta todo este tipo de casos, pero específicamente esto se da en una coyuntura, en un momento en que, ya lo dijo nuestro hermano, que sirve para precipitar, derrocar y, digamos, desbaratar cualquier tipo de gobierno progresista o un gobierno con tendencia nacionalista, etc. ¿no? Va por ese lado que esta noticia sale para hundir más. Sí, Brasil, mira cómo ha estado sumido, cómo esto es una empresa brasilera, ese es el señalamiento que hacen, ¿no? Pero sí, nosotros sabemos cómo las empresas actúan, cómo se ligan con los políticos de turno. Es que el modelo extractivista funciona. Sí. O sea, es la forma como funciona, no solamente como funciona Odebrecht. Hay empresas también peruanas que están metidas en estos escándalos, y tenemos desde gobernantes, presidentes, ministros, alcaldes, y una lista enorme de personajes, todos funcionarios, donde se ve que corre muchísimo dinero, se invierte en campañas de políticos. O sea, eso para nosotros no es nada nuevo, nosotros lo hemos venido denunciando permanentemente. El hecho es que el pueblo mismo no le da importancia ahora, porque, bueno, suelta Estados Unidos esta información, los medios tienen que rebotarla de todas maneras, y viene el escándalo. Pero un escándalo en donde los que van a investigar en realidad tienen rabo de paja, y en donde pues las leyes en el Perú permiten, por ejemplo, de que Ollantumala tenga una inmunidad de 10 años, ¿no? Lo mismo Alan García, y mientras estén ellos en ese plazo no se les va a poder ni siquiera investigar. El tema es que, hermanos, aquí hay cosas preocupantes en el sentido de a dónde nos están llevando con esta situación, ¿no? Uno es el tema de la corrupción, y el otro es el tema del terrorismo urbano, como le llaman hoy a la violencia urbana, que se multiplica sin que se mueva un dedo. Parece mentira, pero en estos últimos días y todos los días los medios de comunicación hablan de los asaltos y la forma como se ha multiplicado la violencia. Y la mayoría de nosotros sabemos, pues, hermanos, que esto está relacionado con el consumo de drogas, con el narcotráfico, al cual no se le da la guerra que se le debe de dar, la lucha que se le debe de dar, porque se ha convertido en un negocio que mueve mucho dinero, ¿no? Y que seguro algunos justificarán porque, bueno, genera fuentes de trabajo, como son los casinos y tantos otros lugares donde hasta bancos que lavan dinero en nuestro país. El tema es bastante complejo, pero está muy relacionado. El problema es sistémico, por supuesto, y esto no va a cambiar, hermanos, porque hagan el circo que están haciendo. Esto cambiará cuando la población tome conciencia de lo grave que es para nuestro país, para nuestro futuro, para el de nuestros hijos, y lo grave que es desde todo punto de vista para la sociedad. Entonces, no nos dejemos tampoco manipular por los grandes medios que buscan el problema en personas y que no lo relacionan con el problema estructural, ¿no? La situación de Odebrecht está revelando la corrupción sistémica en Latinoamérica, y esto es lo que nosotros tenemos
que comprender un poco más. Ahora, esto demuestra de alguna manera también de cómo logran tener este crecimiento, digamos, estas empresas, ¿no? Que se enriquecen utilizando, bueno, no solamente la plusvalía, que ya es bastante conocido, que es algo legalizado, pero es una forma de explotación, sino estos métodos que son, vamos a decir, ilegales, ilegítimos, pero que también ellos saben cómo utilizarlo, ¿no? Saben cómo camuflarse y cómo hacerlo cada vez más sofisticado, ¿no? El tema de la corrupción, la compra de funcionarios, ¿no? Se dan cuenta cómo las empresas privadas en el mundo, porque esto está globalizado, pues hacen práctica diaria. Nos demuestra esto, hermano, que el capitalismo es un sistema corrupto. Sí, eso es lo que corrobora. ¿O acaso antes de este escándalo no había corrupción? ¿Cuándo no ha habido corrupción? O nos van a decir que el sistema capitalista no es un sistema corrupto, que sí funciona bien en otras partes del mundo y acá es donde funciona mal. El capitalismo funciona así en todas partes del mundo. Sí. Y eso es lo que hay que tener claro. El otro tema que a nosotros nos interesa mucho, a propósito, el 19 va a haber una movilización a las 6 de la tarde por el tema de la corrupción, a pedir la cabeza de los que salgan la lista de los que están implicados en el caso de Odebrecht, pero a la vez, hermanos, también se va a protestar por el tema de las bases militares en nuestro país, por el tema del COER, en Apurímac, así que estaremos presentes de todas maneras este día viernes 19, que se está convocando a la Plaza de San Martín, ¿no? Así que nosotros simplemente nos plegamos a esta lucha, a esta denuncia, estaremos preparando nuestro volante, nuestro material, también para participar como debe participarse, y así que, hermanos, hay que irnos preparando con nuestras banderolas, con nuestras láminas, con todo lo que necesitamos para poder seguir avanzando. El día viernes tenemos reunión, el capítulo Perú, recuerden, del Movimiento Sociales del ALBA, así que hay que estar atentos. El tema de las bases militares, a propósito, ¿para qué Estados Unidos planea instalar bases militares en la Tierra del Fuego? Donde instala bases militares Estados Unidos no es para cuidar a nadie, sino es una amenaza, es un atentado a la soberanía de nuestros pueblos. Entre los nuevos planes de Washington está la creación de bases militares nada menos que en la Tierra de Fuego, al sur de Argentina y en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, o sea, la triple frontera, ¿no? Entonces, la razón detrás de la apertura de estos centros de apoyo para movimientos militares, como los llama Estados Unidos, es el control de los recursos vitales para el futuro. En este caso, hablamos, pues, hermanos, del petróleo, hablamos del agua potable, además de asegurar, ¿no?, los procesos de negociación entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Mauricio Macri. Esta amenaza no es solamente para los países que están en esa triple frontera, ni solamente para Argentina, sino es una amenaza también, una nueva amenaza más para la soberanía de América Latina, o América del Sur en este caso. Lo cierto es que el mundo está amenazado por estos cientos de bases militares que Estados Unidos viene regando por todas partes y que en esta situación se pone cada vez más preocupante. Por eso es que saludamos a aquellos compañeros, hermanos, hermanas, que se están plegando a esta campaña contra la OTAN, a esta campaña contra las bases militares. Y yo voy a soltar una información, hermanos, que es, digamos, es una primicia en realidad, porque no creo que se hayan atrevido en ningún medio a pasarla. Es la forma como se debatió, ¿no?, el tema del COER, este proyecto represivo, ¿no?, que se está haciendo, digamos, en Apurímac, ¿no? Este terreno, ¿no?, que se le ha donado al Comando Sur para que se implante este COER, había sido solicitado para la universidad y se le negó. Ahora resulta que estos personajes, ¿no?, les dio la reverenda gana de ceder, ¿no?, a esta petición, y hoy han traicionado al pueblo peruano y al pueblo de Apurímac, ¿no?, permitiendo el ingreso de este instrumento del Comando Sur, represivo, por supuesto,
con el pretexto de que vienen a ayudarnos en caso de catástrofes naturales. Vamos a escuchar, ¿no?, el debate para que ustedes vean. Dura como 12 minutos, pero yo quiero que ustedes lo escuchen para que vean estos traidores que han votado, cómo justifican ese hecho de votar para que esta situación se determine de esta manera. Son las 8:36 y usted está en sintonía de Radio Cielo y su programa Armagedón. Estimados hermanos, las noticias continúan en el caso peruano. Como una noticia de última hora, parece que ha aparecido pruebas que serían contundentes y que acabarían encarcelando por fin a Alejandro Toledo. Se quiere matar, dice la información. Bueno, no sabemos cómo irá a hacer el desarrollo de estos acontecimientos, pero lo cierto es que Toledo ya pasó sus 10 años de impunidad y ahora sí le pueden aplicar la ley si es que lo quieren hacer. Una noticia internacional tiene que ver con la muerte del número 2 del Daesh en Siria, desde el estado terrorista de ISIS, abatido, ¿no?, recientemente. Noticia que por supuesto llega como muchos, como parte de todos los acontecimientos. Otra noticia que también, hermanos, queríamos comentar el día de hoy tiene que ver con esta guerra verbal que se está dando entre Trump y ciertos gobiernos, en este caso con el gobierno chino. Los medios estatales chinos le han respondido a los ataques verbales que ha hecho este personaje a Pekín. Y le advierten a Trump de una posible confrontación directa si es que sigue con esta charlatanería que caracteriza a este personaje, ¿no? Están afrontándole, o sea, le están confrontando a una situación cada vez más directa, lo cual demuestra la gravedad de la crisis en el momento actual. Francia prohíbe el herbicida de Monsanto por causar cáncer, y ese es un avance importante, además, porque eso ya está comprobado totalmente. La otra noticia que tiene que ver también con una realidad, que quizás la comentemos más adelante, es que hay 10 ciudades que desaparecerán en un futuro próximo. 10 ciudades. Ya en la segunda hora estaremos más o menos, hermanos, mencionándoles cuáles son y por qué es que hay que prepararse para cambios que están muchas veces fuera de nuestro entendimiento, pero que tienen que ver, hermanos, con esta situación. El otro tema también tiene que ver, hermanos, con algo que es muy lamentable, ¿no? La forma como se viene destruyendo la naturaleza. Otra noticia que tiene que ver con la doctrina y que queremos pasarla para la próxima hora es el tema de que ha habido un ministro ruso que nuevamente está en la lista de los que confirman la presencia de hermanos del cosmos en la Tierra y dice que la revelación causaría pánico mundial. O sea, están sumándose la lista, así gente de peso, digamos, ¿no?, desde el punto de vista político, se están sumando a una lista de personajes que ya están hablando abiertamente sobre este tema, del cual a nosotros nos interesa mucho, porque tiene que ver también con cambios en la estructura mental de millones de seres humanos. Cura diabólico, le llaman al cura Oviedo Pérez, que ha llamado al golpe de Estado en Venezuela. No es nuevo, porque este personaje ya tiene una trayectoria así. Lo cierto es que el Opus Dei no solamente está aquí, está en todas partes, y para nosotros esto es parte de una campaña bastante seria, porque miren, que Maduro haya nombrado a un posible sucesor, si en el caso que lo maten, a William Tarek, Ansani, creo que también es otro apellido, un apellido árabe, nos parece bastante preocupante. O sea, algo se está cocinando en Venezuela. Por un lado, la curia del Vaticano, pidiendo golpe, y por otro lado, que Maduro de alguna manera esté delegando a un posible sucesor
en el caso de perder algún referendo o cualquier cosa, ya eso estaría dando algunas señales para lo cual hay que estar atento, ¿no? Bueno, aparte que hizo ya todo el cambio ministerial, ¿no? Sí, y una breve explicación nomás a un artículo que ha publicado Atilio Borón, que es un amigo nuestro, y eso es importante para todos los hermanos que lo entiendan. Atilio está afirmando que el imperio estadounidense ha comenzado una declinación global irreversible, algo que nosotros compartimos, por supuesto. En su réplica al artículo de Santiago Albarrico, abunda en sus planteamientos originales, y él habla de que ve dos dimensiones axiales en su argumentación. Uno, se ha desatado en la arena internacional una lucha entre potencia imperialista que se libra en escenarios tan diversos como Oriente Medio y Ucrania. Dos, las revoluciones en el mundo árabe fracasaron porque les faltó apoyo internacional de la izquierda europea y de los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina. Creo humildemente que escapan a su mirada algunos asuntos que deberían ser tratados de otra manera. Lo cierto que en el tema que él abunda en esta oportunidad de la crisis del imperio estadounidense, y yo creo que no solamente es del imperio estadounidense, miren cómo está Francia, cómo está Inglaterra, cómo están Europa. La crisis es sistémica y es estructural y hasta multidimensional. Por eso es que es importante que nosotros tomemos conciencia de la necesidad, hermanos, de estar preparados para afrontar esta crisis que va a ser dura para todos nosotros. Así que antes de continuar, también hay un artículo que yo lo guardo para la segunda hora, si es que podamos relacionarlo con la doctrina, es cómo es que el alcohol, y eso lo hemos dicho de muchas maneras, se convierte en un medio de dominación y fuente de enajenación. Este es un tema muy serio porque afecta a todo el mundo, ¿no? Y de verdad que el alcohol no solamente es un medio de dominación, sino que es un peligro para todo ser que cae en sus garras, ¿no? De internacional, que sale en radio, sale en prensa escrita, ha sido víctima de algo que de verdad se vincula al gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué es lo que ha pasado? Las y los integrantes de la Coordinadora Continental Comunicacional, en vista de los nuevos acontecimientos, el constante acoso y los abusos que comete el gobierno de Mauricio Macri contra los comunicadores sociales del hermano pueblo argentino, nos pronunciamos ante la opinión pública. Repudiamos del hurto de equipos, cámaras, memorias, discos duros y demás artículos que ha sufrido la plataforma comunicacional multimedia Resumen Latinoamericano por parte de grupos de desconocidos que de manera selectiva se han hecho de estos equipos, haciéndonos recordar las épocas más nefastas que padeció el continente. Esta vulneración a la libertad de expresión se suma a los casos conocidos de los medios populares como Anfibia, Cosecha Roja y El Tiempo Argentino, que también han sido agredidos por grupos paraestatales que han dañado sus instalaciones y herramientas de trabajo. Estos atentados a los colectivos comunicacionales no pueden quedar impunes. Es necesaria la más amplia difusión y solidaridad con lo que está sucediendo hoy en nuestra hermana República Argentina, donde opinar, cuestionar y comunicar se convierte en un oficio peligroso como en épocas oscuras que todos deseamos en el pasado. Coordinadora Continental Comunicacional, 4 de enero del año 2017. Así es, queridos hermanos, lamentable este comunicado, pero es parte de una realidad que confirma lo que nosotros hemos venido informando permanentemente a través de este programa. Ahora sí, en esta segunda hora, como ustedes saben, hermanos, es que difundimos la ciencia celeste, la hora de la doctrina del Cordero de Dios, y hay muchos temas que a nosotros nos interesa compartir con ustedes, porque han sucedido algunos hechos de verdad bastante interesantes, hechos que muchas veces no son comprendidos por nosotros, pero que
¿Por qué? Porque prácticamente siempre se han quedado en la parte especulativa, sensacionalista, dependiendo de cómo es que los medios han tocado esta información. Ahora resulta que el tema de los platillos voladores está cada vez más discutido de manera abierta en esferas, ya se puede decir, internacionales, donde inclusive personajes vinculados a gobiernos de las grandes potencias ya abiertamente comienzan a tocar el tema de la presencia de los hermanos mayores en la Tierra. Y ahora el que está dando la noticia que se está comentando al mundo tiene que ver con la declaración que ha hecho un ministro ruso, que no solamente confirma la presencia de los hermanos mayores en la Tierra, sino que está hablando de que esta revelación causaría pánico mundial. Muchos otros dirigentes políticos que han hablado sobre el tema se unen ahora al viceministro ruso Dmitry Rogozin, el cual ha hablado abiertamente sobre la presencia de los hermanos de otros puntos del cosmos en nuestro planeta Tierra. ¿Qué tiene de verdad esto? ¿No? Sería la pregunta que nos hacemos todos nosotros. En la ciencia celeste Alfa y Omega, que es un conocimiento universal, es una doctrina planetaria que se está publicando y expandiendo en el mundo, existen 300 pergaminos en los cuales el creador, a través de esta revelación telepática, explica el tema de los platillos voladores, quiénes son, de dónde vienen, cuál es su sistema de propulsión, cómo han participado en el pasado, cómo están mencionados en las escrituras, y diversos temas vinculados justamente a este acontecimiento. Esto, por supuesto, hermanos, hace algunas décadas era casi imposible de poderlo hablar con tranquilidad y facilidad, porque había un rechazo y digamos una falta de comprensión en muchos seres. Pero conforme ha avanzado el tiempo, ¿no? Por muchas razones, y en este caso por el avance mismo de la tecnología que hoy permite que ya no solamente se hable de fotos o de avistamientos y de relatos verbales, sino que ya se presentan evidencias de filmaciones, donde se dice que cada 5 minutos o cada 5 segundos hay un avistamiento, y que hoy existen cerca de 8 o 9 millones de casos registrados de avistamientos de naves. Todo esto, por supuesto, detrás de todo esto hay un movimiento de estudiosos, de ufólogos, de investigadores, que de alguna manera, hermanos, han contribuido también a que mucha gente que en algún momento por falta de conocimiento negaba este tema, pase a ser prácticamente parte de ese ejército de investigadores sobre el tema de los platillos voladores. En el título 809, justamente, de la ciencia celeste Alfa y Omega, el creador se refiere a los organismos de observación que existen hoy en el mundo de los platillos voladores. Todos los que pertenecieron a organismos de observación de los platillos voladores en la prueba de la vida tienen ganado tantos puntos de luz como segundo de tiempo contiene el tiempo de permanencia en ellos. Escrito fue señales en los cielos, porque lo de arriba es igual a lo de abajo, así como hay vehículos en la tierra, también los hay en otros mundos. Alfa y Omega. Miren qué interesante, porque ya en la doctrina el creador nos plantea el tema de pertenecer a organismos de observación de los platillos voladores. Y en el Perú hay movimientos, ¿no? Hay un movimiento, por supuesto, importante, que investiga este tema, pero en otros lugares los movimientos están en otro nivel. Se puede decir que han evolucionado mucho más, son mucho más serios en sus investigaciones y tienen un trabajo mucho más amplio. Algo que nos falta aquí en nuestro país impulsar. El tema es no caer en el sensacionalismo, sino en el tratar de manera seria y contundente hacer las investigaciones que se merecen hacer respecto a este tema. Por supuesto que nosotros, quienes estudiamos Alfa y Omega, tenemos la convicción no solamente que no somos los únicos en el universo, sino que
todos los acontecimientos que se han venido dando en los últimos tiempos nos vaticinan que estamos a puertas de grandes cambios y transformaciones. Ayer cuando hablábamos del tema de las civilizaciones antiguas, de la vida interterrena y de Agartha, Chambala y de tantos otros mitos, entre comillas, ¿no?, mencionados así, hablábamos de un hecho importante que nos da una tremenda lección, de que muchas civilizaciones que en su momento se creían seguro las únicas, las mejores en nuestro planeta, hoy son recordadas simplemente como leyendas, porque no supieron mantener el equilibrio y el respeto a las leyes de la naturaleza. Eso sucedió con la Atlántida, Lemuria y otros continentes más, otras civilizaciones más que pasaron por la Tierra y quedaron registradas en la historia, ¿no? Y como parte de esa memoria histórica, los relatos de su participación y de su paso por la Tierra nos llegan a nosotros hoy como leyendas, ¿no? Y se vincula a la Atlántida, inclusive algunos la vinculan con Tiahuanaco, otros surgen otras teorías, pero lo cierto es que ya ahora no se puede negar, ante las evidencias que se tiene, de que han habido civilizaciones muy avanzadas en el pasado que han tenido relación con los hermanos mayores del cosmos. Entonces, el tema es que para nosotros toda esa investigación y todos esos conocimientos de estas culturas nos deberían de servir como una advertencia también, Armando, ¿no? Porque nosotros estamos a puertas de un conflicto nuclear, ¿no? Que por supuesto el creador nos dice en la doctrina no va a permitir que se dé, pero que estamos en un proceso de descomposición, como lo estuvo Sodoma y Gomorra en un momento y como lo estuvieron algunas otras civilizaciones que ya pasaron por esta tierra, por este planeta. Eso debería a nosotros de llamarnos la atención, porque justamente los hermanos mayores, cuando se han comunicado a través de diversas revelaciones, ¿no? Nos hacen ver eso, que el mundo está yendo por ese rumbo, ¿no? Está corrompiéndose, está degenerándose, y en la misma doctrina, el Creador nos recuerda que nuestros hermanos, cuando nos observan a través de sus pantallas solares, se entristecen. Claro. Y lo primero que hacen es recordar justamente a esas ciudades que fueron juzgadas, donde participaron ellos en esos juicios, como Sodoma y Gomorra y tantas otras civilizaciones, en el caso mismo de la Atlántida, un continente que se hundió, y del cual los únicos relatos que tenemos de ellos son, digamos, algunas leyendas y algunos escritos de Platón en su libro, en uno de sus libros, los menciona como una civilización donde habían hombres muy sabios, muy inteligentes. Entonces, el tener tecnología, Armando, y dejar de lado la moral, se convierte en un tremendo peligro para cualquier ser humano. El movimiento comunitario Alfa y Omega presenta su programa Armagedón. Gente que se arma con sus propias obras mentales, hechos y conocimientos para enfrentar la revolución espiritual más grande que conocerá este mundo.